RTP. Está con nosotros Luis Verde Soto, ex vocal del Consejo Nacional Electoral y ex secretario de Anticorrupción. Vamos a hablar con él de la relación de Ecuador con Colombia y Perú después de sus elecciones. Bienvenido, estimado Luis, a la mañana en RTP. Gracias, buen día. Es difícil, digamos, en este país mantenerse verdaderamente despierto, ¿no? Y tener presente todo lo que ocurre a la interna y ya con la política exterior encima. Tratemos de ahondar en lo exterior, que es lo que nos trae a esta conversación. Perú y Colombia, gobiernos de derecha entran. Keiko Fujimori rompe la maldición en nuestro país vecino del sur y el señor Abelardo de la Espriella logra derrotar al petrismo al norte. ¿Eso significa que tendremos una época ya de tranquilidad? ¿El presidente Noboa se sentirá cómodo con sus vecinos? ¿Habrá, lo más importante, cooperación en materia de seguridad? Mira, yo creo que primero hay una obligación enorme del Estado ecuatoriano de tener una política exterior que esté permanentemente atenta y tenga criterio, tenga bases analíticas e información suficiente sobre lo que ocurre con sus dos vecinos. Ecuador es un país con únicamente dos vecinos y el Océano Pacífico de por medio, que nos obliga a que miremos con atención aquello que ocurre en las correlaciones de fuerzas en los dos países. Es evidente que ha habido un triunfo mínimo de tendencias identificadas normalmente con la derecha, tanto en Perú como en Colombia, pero son, diría yo, triunfos bastante débiles finalmente. Si no estuvieran amparados por Escudo de las Américas, no estuvieran amparados por una forzosa posición uniforme, diría que son triunfos sujetos todavía a una dinámica gobierno-oposición bastante intensa en cada uno de sus países. Piensa que Keiko Fujimori es presidenta con una escasísima votación, yo supongo que no superior a 20,000 votos, aquellos que no logró captar su opositor, y en el caso de Espriella, el tema ha sido de que, habiendo sido un ganador absoluto con predicciones que superaban 13, 14%, termina ganando con una fracción mínima, lo que te habla de que son sistemas políticos sumamente frágiles, sistemas políticos a los cuales Ecuador tiene que ver, además desde la perspectiva de su inserción internacional global. Ecuador es un país que no tiene una relación activa con el Atlántico. Ecuador es un país que tiene una dependencia extrema con el Canal de Panamá. Ecuador es un país que a quien el gran crimen le ha asignado un rol de estibador de la cocaína del norte y del sur de sus dos vecinos, que es un país que es una ventanilla activa del tráfico de oro y de otras formas de lavado de activos en América del Sur, nos obliga a que tengamos una visión clara de cuál es la dinámica de los dos países, cuál es nuestra lectura de los dos países y hacia dónde alzamos la mirada para articular estratégicamente este vecindario con nuestras tareas más importantes de reinserción internacional. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a la mañana en RTP. Parece que hace un poquito de frío nada más, ¿ah? Está bien abrigadito ahí. Doctor, uno puede hablar de Colombia, Perú y Ecuador de forma sin incluir al presidente Trump como este enlace, digamos, entre los tres países. Mira, ciertamente la integración andina quedó severamente dañada luego de la aventura arancelaria que emprendió Ecuador en relación a Colombia. El hecho de que haya cambiado el gobierno colombiano y el hecho de que, no es verdad, Ecuador haya decidido intervenir de modo ligero, de modo más bien publicitario en la política colombiana, no cambia una relación estructural de fondo con Colombia. Ecuador ha tenido una relación, primero histórica, de contagio de la política colombiana en Ecuador, segundo, una consideración de Colombia respecto a Ecuador siempre como una economía del sur integrada a su sur, me refiero a toda aquella fracción territorial que va de Cali hacia el sur, ¿no es verdad? Nos ha comprendido siempre como un espacio en el que ciertos
avances de desarrollo tienen que serle útiles. Es el caso de la frontera, el río de frontera entre Ecuador y Colombia, en el que Ecuador presenta la infraestructura de desarrollo necesario que permite a que Colombia tenga una actitud de seguridad bastante oportunista, para decirlo de algún modo, que es la de empujar siempre a los elementos que desea reprimir, sean estos elementos de paramilitares de derecha o residuos de la guerrilla colombiana o narcotraficantes o empresarios vinculados a narcotraficantes y ciertamente una franja campesina muy grande que los empuja sobre la frontera fluvial que tenemos y nosotros somos el país que tiene que invertir en seguridad para poder contener ese flujo. Ahora mismo se va a presentar la misma situación. El presidente Espriella ha planteado dos medidas que tienen que ver clara y rápidamente con Ecuador. La primera es la de eliminar a los gestores de paz y los residuos de convivencias, fundamentalmente con el ELN y los residuos de las guerrillas de las FARC. Eliminar esta política de paz total que tenía el presidente Petro, una política fracasada a todas luces, eliminarla y producir una represión sobre estos sectores violentos que además están articulados al narcotráfico, están articulados a las empresas de que generan pasta de cocaína y cocaína en la frontera con Ecuador. Y recordemos que ahí se encuentra la mayor parte de la producción de hoja de coca de Colombia. Como conocemos ya la experiencia centroamericana, como conocemos ya en casos anteriores con Ecuador, la represión sobre los violentos implica la migración de los violentos, quienes siguen ejerciendo violencia en lugares donde se asientan. Y en este caso, una represión puede llevar a que migren hacia Ecuador, se instalen en Ecuador y sea Ecuador el que tenga que invertir en contener esa migración de violentos. Este es un elemento que es fundamental. Y el otro es que el presidente Espriella ha anunciado que hará fumigaciones con medios tecnológicos que supongo Estados Unidos le prestará, no con glifosato, que fue el problema que llevó a un incidente muy fuerte internacional, sino que lo hará con algunos productos ecológicos. Y claro, los productos ecológicos no siempre hacen bien a todos los humanos. Cuando uno toma un exceso de un producto ecológico también ocasiona problemas y seguramente esa ocasionará la migración también de campesinos colombianos empobrecidos. Recordemos que la producción de hoja de coca en el norte, digamos en el sur colombiano, la hacen campesinos pobres que tienen un nicho de oportunidad en la producción de hojas de coca, que siempre es mucho más rentable que la producción de frutas o de algunos otros elementos que puedan hacerse en esa zona y que muy probablemente también vuelvan a presionar sobre el caso ecuatoriano. Ecuador no ha reflexionado suficientemente de los significados de una política que fue exitosa en términos de derechos humanos, no fue exitosa necesariamente en términos de seguridad, de la presencia del refugio colombiano. Ecuador tuvo un refugio colombiano de campesinos colombianos de más de 100.000 campesinos que se instalaron en el norte. Y recordemos ahora que el norte ecuatoriano se encuentra extremadamente sensible frente a su propio Estado porque fueron agredidos con la política arancelaria, se produjo una pérdida de algunos centenares de millones de dólares en la empresa privada, se produjo una pérdida de producción y de comercio activo pequeño en las zonas. Es decir, tenemos una situación extremadamente delicada. Ok, muchas gracias por esta explicación. Quisiera profundizar un poco en el siguiente asunto. Tenemos estas problemáticas que son más que coyunturales, lucen bastante sistémicas dentro de cada uno de estos países. ¿Qué podemos decir acerca de que estos asuntos sistémicos están siendo gobernados o determinados por situaciones coyunturales, tales como que dos señores que tienen el privilegio de ser los mandatarios se pongan o no se pongan de acuerdo? ¿Cómo nos afecta a nosotros y qué mecanismos, más allá de las personas, pueden existir para no someternos a las voluntades o a los estados de ánimo de nuestros gobernantes? Mira, yo creo que no hay que despreciar el estado de ánimo de los gobernantes, la empatía entre las personas es sumamente importante, en las diplomacias presidenciales la empatía de dos gobernantes es importante. El gobernante presidente colombiano es una personalidad, cabe la redundancia, compleja,
efusiva, erupciona, está muy ligada a la imagen de Bukele, esta imagen de explosividad en el manejo de la política pública, pero tiene dos puntos difíciles con Ecuador. El uno es el haber sido el abogado de Alex Saab, que fue quien protagonizó una de las estafas mayores al erario nacional con el sistema Sucre, y esto es grave para Ecuador porque es un hecho que no puede olvidarse, más aún que ahora este hecho se reactiva, ¿no es verdad? Y el mismo presidente Espela ha tenido relaciones muy activas con algunos actores del narcotráfico, como su abogado, que tienen que ver con la frontera ecuatoriana. A esto, sin embargo, hay que reconocer, y esto es muy importante para poder trabajar, el Parlamento colombiano, sede de uno de los lugares de enfrentar la arena política más importante de ese país. Recordando que Colombia es, pese a que el origen irregular de alguno del capital y del excedente que tiene Colombia, representa a su vez el país con un mejor Estado de Derecho en América del Sur. Y en ese sentido el Parlamento colombiano va a ser una sede importante y Ecuador debe tener una mirada puesta sobre el Parlamento colombiano. Tenemos que tener otra mirada puesta sobre economías determinadas. Al margen Bueno, dicen que el señor Velarde va a aceptar otro periodo más al frente del Banco Central en el Perú, dado que Keiko Fujimori ganó, porque se esperaba que él diese un paso al costado, sobre todo si ganaba el señor Sánchez. Miren, en el Perú va a haber un proceso de recomposición de la representación política. El hecho básico es de que el gobierno de Fujimori es un gobierno fuerte en términos de los sustentos en un modelo económico instaurado por su padre. Claro, que mantendría el modelo existente, básicamente. Claro, el modelo que tiene origen en el padre de Fujimori, pero que tiene que resolver algunos temas pendientes. Un tema es la relación con China. Perú es un país que en este momento se presenta como la relación más importante de China en América del Sur. La presencia del puerto de Chancay es absolutamente vital y la respuesta norteamericana de querer hacer un puerto paralelo, cercano, competitivo, provoca que la presidenta Fujimori tendrá que tener mucho tino en ese manejo. Segundo, la inversión peruana en el tren bioceánico Brasil-Pacífico es muy importante y esto es muy importante para Ecuador. Un ramal del tren pasa por Tumbes y si Ecuador logra conectar primero su propia costa, el trazo del tren original, el histórico también fue así, viene por la costa interna ecuatoriana, logra tener un vínculo lejano, pero muy importante con Brasil y un vínculo muy importante con un puerto de extraordinaria importancia como Chancay. Y por otro lado, si Colombia adhiere a para ser parte de esta comunicación bioceánica, seguramente el Canal de Panamá va a bajar de importancia en el conjunto de América del Sur y en relación a Ecuador. Ecuador ha sido el país más dependiente del Canal de Panamá, tema que nuestros estudios han tenido siempre a olvidarlo. Si es que Colombia logra tener un ramal que parta de la costa atlántica, seguramente Santa Marta, hacia el Chocó y el Chocó desciende hacia el Ecuador, tendremos una vía de comunicación muy importante con el Atlántico, teniendo siempre presente de que el Chocó es un problema para Ecuador. El Chocó es una productora activa de amapola para el mundo y tener un canal de comunicación activa con Ecuador, a través de Ecuador o cercanía con Ecuador, nos da un problema de seguridad en el cual tenemos que pensar. Eso no implica que no tengamos salidas económicas o salidas de seguridad, pero tenemos que pensar fuertemente de que la integración que Colombia siempre ha aspirado del Chocó a través de Esmeraldas pueda convertirse en un problema adicional al que actualmente tenemos en otros segmentos del país. Es decir, tenemos necesidad de pensarnos en el conjunto de América del Sur, abrirnos hacia Brasil, abrirnos hacia la costa atlántica. Ecuador no ha pensado nunca en Brasil, que es la mitad de América Latina, no ha pensado nunca en su relación con África a través de Brasil y a través del Atlántico. Siempre hemos pensado en nuestra relación con Europa y con la costa este de Estados Unidos a través del Canal de Panamá. Tenemos que volver a dimensionar el tamaño de país que somos, nuestras infraestructuras y nuestras relaciones con estos dos vecinos
que son vecinos problemáticos, pero en los cuales la integración andina tiene que volver a pensarse y en la que tenemos que pensar también con cierta autonomía del escudo de las Américas, esta relación vecinal me refiero, porque no podemos estar sujetos a un memorándum uniforme de América del Sur, donde las relaciones fundamentales del Ecuador tienen que pasar por su propia visión de cuál es su inserción en el mundo, en el Pacífico y en el Atlántico. De acuerdo. 9 horas con 31 minutos. Estimado Luis, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Ojalá el panorama sea positivo. Al menos tengamos un diálogo sostenido, alguna manera de trabajar juntos entre nuestros países. Así espero yo también. Y gracias por la conversación. RTP